Listo, acá. En principio, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por dedicar un tiempecillo a este encuentro que tiene que ver con el lanzamiento del número especial de la revista Arete dedicado al tema de la educación y la inteligencia artificial. La sesión de hoy lo vamos a organizar de forma tal de que podamos participar tanto los que dirigen el proyecto de la revista como de algunos de los autores que han tenido el placer y la disposición y el ánimo de escribir para nuestra revista. Vamos a comenzar con las palabras del profesor Tulio Ramírez a propósito de los 10 años de la revista que está cumpliendo actualmente. Esperemos que el profesor Audi Salcedo se incorpore en algunos momentos. Luego vamos a abrir espacio para que los autores, el profesor Cadido Rama, que está acá, nos hable brevemente de su trabajo y cómo ve el tema de la inteligencia artificial en la educación. Y así sucesivamente seguimos en el orden de publicación, en lo que esté. Al final, la profesora María Llanet y yo cerramos con las palabras ya, que hagan balance del número. Y si nos da tiempo, podemos hacer un pequeño espacio de preguntas y respuestas sobre la temática que abordemos la tarde de hoy. Siempre en la intención de que este sea un mecanismo de educación y que permita incentivar y captar nuevos escritores que puedan enviar sus trabajos a Arete y también a contribuir con la divulgación de conocimientos que hacemos allí, que es importante y que merece ser visibilizado. Entonces, bueno, le damos la palabra al profesor Tulio Ramírez, profe Tulio, tiene un tiempo prudencial, eh, somos todos oídos. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por participar en esta reunión de celebración, porque la revista, tal como lo manifestó Ramón Alexander, está cumpliendo 5 años de vida. Tiempo para una revista que a lo mejor no es mucho, pero la intensidad del trabajo que ha costado sacar cada número, nos dice más bien que es una revista que ya alcanzó la madurez, porque recuerdo que hace 5 años, cuando decidimos brindar la oportunidad de un espacio, una ventana para la publicación de artículos, sobre todo de los estudiantes del doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela, no era tan fácil crear una revista científica en nuestro país. Y no era tan fácil porque no había la experticia, no había la práctica. Nuestros profesores escribían básicamente para revistas internacionales ubicadas en otros países de la región. Y ante esto, pues, tomamos la iniciativa, el profesor Audi Salcedo y yo, de aventurarnos en comenzar a trabajar en la creación de una revista académica, arbitrada, que reúna todos los estándares de calidad, a fin de poder optar a los diferentes directorios e índices eh, importantes para las revistas latinoamericanas. Pero recuerdo que el primer número era muy difícil concretarlo porque como revista nueva no estábamos en ningún índice. Y al no estar en ningún índice, ningún autor estaba interesado en participar exponiendo sus artículos en una revista a la cual no le iba a rendir ningún tipo de ganancia en términos de visibilidad. Y bueno, allí un poco el perro se mordía la cola. Queríamos sacar una revista, pero la revista era muy nueva, no estaba indizada, los autores no estaban interesados, y para que estuvieran interesados era la única manera de poder sacar la revista. Total que estábamos frenados por todas partes. Entonces decidimos hacer invitaciones. Ubicamos a 6, 7 profesores nacionales e internacionales y los invitamos a escribir un artículo para la revista.
uno de ellos, nuestro apreciado profesor ya retirado, profesor Orlando Albornoz, quien me manifestó, y lo recuerdo como que si fuese ayer: Tulio, les voy a dar un artículo porque yo sé que el camino que están emprendiendo hoy no va a ser fácil. Eso es una subida muy empinada donde al principio van a tener que llevar sobre los hombros piedras muy grandes y muy fuertes. Bueno, sus palabras fueron proféticas. Estos primeros inicios fueron muy duros, convencer a los autores de que escribieran en una revista que no estaba indizada, que no tenía muy claro cuáles eran los procedimientos, inclusive para solicitar indización a nivel internacional. Bueno, nos aventuramos y convencimos a 6, 7 profesores, nos enviaron sus artículos y salió el primero. Este primer número, por supuesto, fue difícil darlo a conocer. No teníamos una página web, era una revista que estaba siendo publicada en digital, ya no había manera de hacer revistas en físico aquí en Venezuela por la falta de financiamiento. La universidad no podía financiar eh, la publicación de una revista. Los árbitros, convencerlos de que nos arbitraran los artículos también fue una tarea ardua, y la cultura de la revista digital apenas estaba comenzando en el país, de tal manera que no había grandes o muchísimos lectores de revistas digitales. La gente estaba acostumbrada a los canjes de revistas físicas y las iba a consultar en las bibliotecas. Bueno, en ese contexto tan inhóspito, decidimos sacar la revista. Tuvo su primer número y allí comenzó el otro calvario: tocar las puertas de los índices para incorporarnos, porque sabíamos que sin eso Arete no iba a tener oxígeno suficiente o atractivo suficiente para convocar a otros autores. Bueno, comenzamos a tocar puertas en Dialnet, en Latindex, luego Latindex 2.0, en casi 20. Hoy en día estamos en 20 índices y directorios, y entre ellos el índice Cielo, que fue de los últimos al cual nos incorporamos. Sus exigencias de calidad y rigurosidad académica hace que uno sea mucho más celoso con la edición de cada número. Por fin Cielo nos acogió dentro de su stand de revista, y esto nos ha abierto las puertas para que autores internacionales eh, voluntariamente coloquen a la disposición de la revista sus artículos a fin de que sean arbitrados y posteriormente publicados. Bueno, en ese trayecto llegamos a los 5 años y decidimos sacar una edición aniversario. Esto lo haremos seguramente cada 2 o 3 años. En principio pensábamos que cada 5, pero creo que el impacto ha sido positivo y todavía tenemos gente que aspira o aspiraba a ingresar a este número especial. Eh, bueno, es una etapa de celebración, este número especial que ataca un tema que está en la mesa de discusión de todas las universidades del mundo y la región, como es el de la inteligencia artificial y la educación. Cuenta con artículos que no, apenas la revista está saliendo y ya están consultando, debido a que tenemos autores, entre ellos a Claudio Rama, que está aquí presente con nosotros, y otros autores de diferentes países de América Latina, incluyendo, por supuesto, a profesores venezolanos. Han causado un impacto, a mi entender, muy satisfactorio
y esperamos que esas lecturas se vayan multiplicando en la medida en que se vaya difundiendo el mensaje de que la revista ya está publicada y está a la disposición en las redes. Bueno, de tal manera, para no extenderme más tiempo, me dieron 10 minutos y creo que me queda un minuto para redondear. Felicito y nos felicito por este triunfo de llegar a este número y tenemos eh, la ambición ahora de ingresar a Scopus y a WOS. Este año, este próximo año, vamos a comenzar a hacer las gestiones para solicitar la indización y esperamos sea exitosa y provechosa a fin de que Arete se convierta finalmente en una referencia ya no solo para la región que lo es, sino también para el mundo hispanohablante y, ¿por qué no?, para el resto del mundo también. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y exactamente en el tiempo que me brindaron, acabo de terminar la exposición. Gracias a todos. Gracias, profe Tulio. Bueno, es todo un reto, ¿no? Siempre el que se embarca en un proyecto editorial, el reto es superar el número uno. Como dicen por ahí, la maldición del número uno. Ya hemos llegado a un buen número, eso quiere decir que es un proyecto exitoso, sobre todo en un contexto donde cada vez, y en algún momento eso va a profundizarse, se requiere más revistas académicas, como el caso venezolano. Con toda esta coyuntura, eso ha venido un poco a menos y cada vez más los investigadores van a tener espacios de alto nivel para proyectar su trabajo, ¿no? En última instancia, la gente aplica revistas porque le dan visibilidad y de alguna manera permite también tener esa retribución, no solamente de publicar, sino de publicar en buenas revistas. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido Arete ha sido consistente en la propuesta. Y esperemos que, bueno, que esa idea que usted plantea que para el año próximo estén en Voz en Scopus, sería lo ideal, porque además se han esforzado un montón y de eso hay evidencias. Bueno, en función del tiempo vamos a abrir espacios para escuchar algunos de nuestros autores, este número especial. Tenemos al profesor Claudio Rama, que gentilmente nos contribuyó con un trabajo del cual él dará algunos detalles, pero que resulta ser muy interesante en este escenario que supone el cambio a propósito de la profusión de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en el contexto educativo. Profe Claudio, buenas tardes, bienvenido. Le concedemos la palabra, tiene unos 10 minutos también para desarrollar sus ideas en torno a su trabajo y las oportunidades que puede significar para la revista y para, en general, para el debate académico sobre el tema de la IA y la educación. Bienvenido, profe. Bueno, es un enorme gusto poder haber participado, haber presentado el artículo en una revista que también prácticamente creo que en los primeros números propuse un artículo al profesor Tulio y que de alguna forma para mí es, además de un espacio de difusión académico, un espacio universitario, un espacio de la Universidad Central, un espacio de Venezuela y por el afecto yo me gradué en la UDELAR, en la UCB y trabajé allí muchos años en la etapa juvenil, exiliado aquí por la dictadura en Venezuela, abrió un espacio y estar siempre vinculado y siempre tratando de ser un ámbito de colaboración con Venezuela para mí es un punto de referencia importante. Por lo tanto, agradezco mucho la posibilidad. Ese artículo nace de una investigación que produjo un libro sobre educación y inteligencia artificial. Cuando ese libro se terminó, que nació incluso de una casualidad caminando por la calle en el año 2019 en Londres, que vi un libro, compré un libro de Kissinger sobre inteligencia artificial, me di cuenta que en un área que no la estaba comprendiendo, que no había dimensionado, y a partir de allí prácticamente durante varios años fui haciendo una investigación y que cambió mi lectura sobre los
procesos tecnológicos, sobre las tecnologías de comunicación e información y un desarrollo de un concepto de la tecnoeducación. La tecnoeducación como un concepto que determina las dinámicas educativas y una periodización establece ese libro de la tecnología de la comunicación oral, el alfabeto, como una etapa educativa, la tecnología de la impresión del libro durante una etapa, la tecnología analógica de radio, televisión y electricidad como una etapa, y finalmente la educación virtual como una etapa. Y el libro cierra con el inicio de la inteligencia artificial, lo que llamamos la segunda revolución digital. ¿Correcto? La revolución digital, así como ha habido varias revoluciones industriales, estamos en un ciclo de diversas revoluciones digitales, una primera en los 70 y ahora la inteligencia artificial. El libro cierra con una mirada desde la tecnoeducación y el impacto que estaba teniendo la dinámica en la educación como tecnología de comunicación e información que obviamente impacta en este marco de la tecnoeducación. El libro generó, al terminar, se publicó una primera edición en República Dominicana y otra aquí en Uruguay, también en la UNAM en México, y descubrí, sentí que faltaba un elemento que no había profundizado, que tiene que ver con un componente de la inteligencia artificial, no en la educación, sino en la investigación. Y a partir de allí desarrollé algunos artículos, y este es uno de los artículos que plantea e investiga y formula hipótesis en relación a la relación que hay entre la inteligencia artificial como una tecnología de comunicación e información nueva y los procesos de investigación. La dinámica que desarrollo en el artículo es una mirada de cómo las tecnologías de comunicación e información han impactado la investigación. La investigación ha sido analizada desde muchos ámbitos, desde muchas miradas, y lo que intento es, bueno, ¿en qué medida las tecnologías de comunicación e información han impactado? Y allí es claro, la primera dinámica en la cual se crea la investigación científica, el método científico, la construcción de una concepción sobre cómo se ordenan los procesos metodológicamente, está asociada no al libro, aunque ese es el tiempo histórico, sino a un método, el método de Descartes, la investigación. El primer gran impacto que vamos a tener en la investigación científica va a venir con el cálculo. Método más cálculo, que es el proceso de automatización de los cálculos que produce la microelectrónica y la programación informática, que el eje es la derivación del cálculo, cambió y expandió la dinámica investigativa. No podría ser un parangón de cómo es la dinámica del conocimiento, cómo es la producción de conocimiento, esto que medimos en estas revistas, en patentes y en muchas variables cada vez más desarrollada, bueno, sufre una curva enorme cuando se agrega método científico más cálculo. El uso del Excel, más allá del uso del Word para el escribir, el uso del Excel, el cálculo pasa a ser elemento determinante, porque aunque es un método, efectivamente, el uso del cálculo cambia radicalmente. Ahora, con la inteligencia artificial, lo que se empieza a ver claramente, y casi todas las investigaciones en algunos campos científicos duros, se hace el testeo contra inteligencia artificial. Se hace el testeo gracias a la inteligencia artificial, que tiene una capacidad de comparar, mirar. Esto significa que de alguna forma en el escenario actual estamos teniendo método científico, más cálculo, más inteligencia artificial como las llaves de la construcción de la investigación científica. El método científico fue la base en el cual en la década del 50 un conjunto de personas formularon la teoría de la inteligencia artificial, que es cómo se formula una hipótesis, cómo esa hipótesis está sustentada en algunos datos, cómo esa hipótesis se contrasta con bases de datos, grandes procesos de desarrollo experimental
para probar y cómo a partir de allí se pueden confirmar o no confirmar las hipótesis respecto a ese escenario. Eso es la base de la discusión que hubo en la década del 50 de cómo se conforma el método científico y por lo tanto en la propuesta que hago y en el análisis que hago en este artículo, lo que hago es, digo, la inteligencia artificial es una máquina de investigar. Es una máquina de investigar en el sentido de que su basamento epistemológico, de cuál se construyó, y su basamento empírico en términos de todo el proceso de parámetros que lo definen, de procesos de cómo se formula una hipótesis, cómo se verifica y se contrasta el proceso de la formulación de la hipótesis contra una base de datos mayor, de alguna forma está en la base de la inteligencia artificial. Esto me lleva a visualizar que si teníamos un avance en la investigación científica durante los últimos 30 años o 50 años asociado a la digitalización, ahora vamos a tener una expansión mayor. Los datos muestran claramente que cada vez más todas las investigaciones utilizan inteligencia artificial y base de datos. Esto es un poco una de las derivaciones del libro, que era el análisis del dataísmo. La sociedad actual se basa en bases de datos, en base en la creación de datos, y la inteligencia artificial, más allá de que si la data está ordenada o aún no ordenada, ella tiene la capacidad, definiendo en función de los parámetros que se coloca, de poder utilizar esas bases de datos. Toda la discusión hoy de los derechos intelectuales, sobre todo el tema correspondiente a la utilización de recursos de aprendizaje, es bueno, como la data, como los datos producidos anteriormente, como la información producida anteriormente, permite saltar. Y esto está en el tema de la creación de investigación, de la creación científica, con datos anteriores, con información previa, sistematizada, obviamente, en los libros y en las propias revistas académicas, se formulan hipótesis y esas hipótesis contra una base de datos se pueden verificar. Eso hace la inteligencia. Por lo tanto, lo que formula es finalmente el marco de que lo que estamos teniendo no es una concepción ahí de inteligencia artificial meramente, sino una inteligencia artificial que tiene muchas áreas. Una es la investigación y formulo la hipótesis de que estamos en la puerta de la industrialización de la investigación. El capitalismo ha desarrollado los procesos de industrialización, los procesos de mecanización, de automatización del mundo del trabajo, de lo que es el mundo realmente de la producción, la discusión de la evolución de las teorías económicas, de cómo se va industrializando el trabajo, cómo se van industrializando los procesos, en la gran discusión de la maquinaria, la máquina herramienta, ¿correcto? La gran imprenta, la gran empresa, que de alguna forma es lo que arma la lógica del capitalismo industrial. Y ahora lo que estamos es en la génesis de otro capitalismo cognitivo que tiene una máquina que acelera estos procesos, que crea valor, que utiliza mano de obra de alta capacitación y que supedita esta mano de obra, estos especialistas del conocimiento, que supuestamente somos nosotros, a máquinas. O sea, de alguna forma estamos en la proletarización, digamos, del conocimiento, pero vinculado a máquinas, no vinculado a la masificación de los profesionales o el cambio en la composición de los mercados de trabajo, sino a que hacemos las cosas con máquinas. Los profesionales en su ejercicio laboral, todos trabajan con máquinas. Esta máquina, un Doppler, una máquina de calcular, una máquina de escribir, una computadora, una máquina de control numérico. Bueno, ahora los investigadores pasamos todos a estar vinculados a una máquina, que es la máquina de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, la masificación de la investigación se va a producir, pero también, y es la mirada final del artículo, lo que está en la irrupción, en la creación del sector cuaternario, que es un sector que crea conocimiento, que existe y se desarrolla sobre la producción de conocimiento. Tuvimos un sector primario que produce a partir de materias primas, un sector secundario que es la base del capitalismo industrial y de la sociedad industrial, que de lo que hace es industrializa los procesos de trabajo y crea clase obrera, proletariado, industrialización, producción de unidades idénticamente iguales. Tuvimos un sector de servicios
que de alguna forma es otra área en la creación de valor, y ahora lo que estamos es un sector que cada vez más es un sector cuaternario. Empieza a haber muchos análisis de cómo irrumpe un sector cuaternario, cómo se diferencia el sector de servicios del sector cuaternario. Hay mucha discusión estadística de cuál es el sector del conocimiento, el sector que crea valor estrictamente, no que agrega valor por la vía del servicio. El servicio McDonald's agrega valor. Lo que estamos hablando es de la irrupción de empresas o organizaciones que producen a partir de creaciones de valores y hay una mercantilización del conocimiento. Bueno, ese es un poco el cierre del artículo, que es, bueno, la hipótesis del sector cuaternario que está empezando a irrumpir y que de alguna forma va a ser un marco de investigación y de mirada posterior de lo que es el capitalismo en red, el capitalismo del conocimiento, la automatización de los procesos de creación de conocimiento y tal vez el pasaje no de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, a una sociedad que no produce información, sino que tiene máquinas, herramientas, en este caso la inteligencia artificial, las redes, el 5G, el dataísmo, para poder industrializar la creación de conocimiento. Este es un poco el marco de síntesis del artículo. Se agradezco mucho la atención. Bueno, el artículo está allí. Es más, yo lo había formulado como un ensayo mirada y ahí lo transformamos en función un poco de las propuestas y concepciones de la revista, de tener una metodología más, digamos, tradicional en el sentido de MTCCN y está planteado como una hipótesis, como un marco de propuesta a partir de clara vez de un avance en cada vez hay más investigaciones que empieza a mirar inteligencia artificial e investigación y hoy, ya varios meses después de ese artículo, ya he ido relevando muchos casos específicos de cómo ha habido innovación en conocimiento, o sea, creación de conocimiento que explícitamente reconoce en la metodología, ya no las metodologías tradicionales de creación de conocimiento o de investigación, sino el uso de inteligencia artificial claramente en parte del proceso. O sea, método científico más equipamientos de inteligencia artificial en el manejo de las bases de datos se constituye en el proceso del trabajo de creación de conocimiento. Vale, profe Claudio, gracias por su reseña del artículo. Interesante lo que nos plantea, porque cuando nosotros discutimos, María y yo, en algún momento, cuando estamos organizando la seriación de la revista, vemos, bueno, este es el primer punto porque nos abre el panorama y nos permite problematizar un elemento que está en pleno auge y siempre esa mirada eh, de largo aliento, pero también puesta en la coyuntura, ayuda mucho al debate, ¿no? Y usted está planteando hoy unos cambios sustantivos en la forma como se produce conocimiento y en la forma como se gestiona conocimiento. Ya no desde la idea de que el hombre se hace uso de la máquina, sino que al final el hombre trabaja para la máquina, porque todo el día estamos minando datos, todo el día estamos vinculados a máquinas y todo el día estamos produciendo información. Entonces allí como que se cambian los roles. Y todo el debate que hay a propósito de ello. Se ha incorporado el profesor Audi. Audi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Audi. Hola, sí, los escucho, pero Hola, ¿qué adelante, tal? ¿Cómo adelante. estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Conversamos inicialmente con el profesor Tulio, que nos dio su visión de la revista en estos 5 años de existencia. Acabamos de escuchar 10, al 10, 10 profe. años, 10. 10, ya me quedé con 5. 10 Le estás años, perdón. sumando 5, ¿vale? Le estoy retando 5, sí. Escuchamos al profesor Claudio, que nos acaba de hacer una síntesis sumamente interesante respecto a Disculpen, disculpen, es cierto, 10 años. 10 años. Sí, Claro, yo me había qué quedado con mal el 10 que había padre, dicho Audi, pero, qué, pero qué bueno. mal padre soy. Le estoy restando 5 años al hijo. Escuchamos al profe Tulio, escuchamos al profesor Claudio, que nos ha hecho una síntesis sumamente interesante respecto a su propuesta, que nos plantea en su artículo, pero que escuchándolo ahora
da otras líneas interesantes. Y bueno, queríamos continuar, pero no sin antes escuchar tus palabras a propósito de este número y cómo tú también como constructor de esta idea lo Sí, bueno, valoras yo mira y que ya estoy en una frente al trabajo conferencia que revise realizado. el chat. Este rato le dije que estaba entrando a una conferencia. Chao. No, no, tranquilo. Yo te diría que siguieran con lo que ustedes tienen previsto y bueno, en dado caso cualquier cosa conversamos, pues, seguimos conversando. Abrimos un espacio de conversación al final. Ok, ok, bien, perfecto. Bueno, el número, inicialmente habíamos recibido un importante grupo de artículos. Como ustedes saben, las revistas pasan por su proceso de validación, de evaluación, y que en este caso es una revista que cumple con todos los estándares propios de una revista académica, con todo lo que los índices requieren, cumple con la revisión pares de ciego, ¿no? Y eso es un proceso que ocupa y requiere mucho tiempo, ¿no? En total creo que de 21 artículos, la propuesta quedó en 12 artículos, perdón, 12 artículos, más la presentación, y con una destacada participación, o yo diría con una selección interesante de distintos investigadores de América Latina. Tenemos artículos de México, tenemos artículos de Brasil, tenemos artículos estoy buscando acá, perdón, artículos de Perú, de Chile, que nos dan una panorámica respecto a lo que se está pensando en el tema. Ciertamente, si uno googlea ahorita, se va a dar cuenta de que existe mucha literatura y que mucho se está publicando, ¿no? Pero siempre la pregunta es, bueno, esas preocupaciones que se publican, que están saliendo, ¿hacia dónde tienden? Entonces, bueno, allí un poco la intención de cómo organizamos el número y cómo fuimos estructurándolo, ¿no? Allí María nos va a dar una síntesis respecto al punto, ¿no? Pero lo que yo quería comentarles es, bueno, cómo se van articulando cada uno de ellos. Tenemos el primer texto que es del profesor Rama, donde muy bien nos habla de los cambios en las dinámicas de la investigación científica con base en tecnología de la comunicación y la información de la inteligencia artificial. Nos plantea todo un reto porque estamos habituados a una forma de trabajar donde hoy en día el investigador está de alguna manera rebosado con información de partida. Y tiene que ver con cómo las máquinas, esto en capitalismo de alguna manera, dispone de nuevas formas de acceso a la información. Entonces, es un texto que, como comentaba el profe, y viéndolo de punto de arranque del número, nos da un buen escenario base a partir del cual uno puede ir profundizando en otros elementos. Pero en el número vamos a conseguir no solamente trabajos de reflexión o trabajos que problematizan la situación actual respecto a la erosión de las guías, sino también cómo se incorporan al escenario educativo. Y allí tenemos varios trabajos que nos dan pistas o nos permiten dimensionar cómo investigadores en distintas áreas están incorporando el uso de la IA, ¿no? Y particularmente, no solamente al escenario investigativo o como herramienta investigativa, sino también como herramienta para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una de las cosas en las cuales nos preocupaba en la convocatoria inicial. Tenemos, yo voy a hacer una panorámica rápida por los artículos, de forma tal que nos hagamos una idea y luego podemos conversar algunos general, ¿no? Tenemos el trabajo de Rosa Cristina Alves Núñez y Carlos Maximiliano Dutra de la Universidad Federal do Pampa de Brasil, donde nos habla del chat GPT y su influencia en la escritura científica en el área de la docencia. Y es un trabajo interesante en el sentido de que nos conecta con un elemento empírico en el cual los investigadores contactan a un grupo de investigadores y les consultan respecto a sus inquietudes
en función del uso del ChatGPT. Y resulta interesante porque lo que los autores van a ir descubriendo en esta investigación cualitativa, si se quiere, es, por un lado, las reticencias que puede haber y las desconfianzas, pero también las oportunidades con las cuales los investigadores leen este nuevo espacio. Claro está, siendo un elemento nuevo, genera mucha inquietud, mucha duda respecto a dónde puede desembocar o el carácter ético que supone el uso de la IA. Y que de alguna manera expresa las discusiones que tenemos en el mundo académico como en el mundo no académico sobre la ética en la producción de conocimiento y sobre la ética de los procesos de enseñanza-aprendizaje a propósito del uso de la IA. Es un artículo interesante que nos lleva a la problemática de cómo los investigadores de la ciencia ven el uso o la incorporación de la IA dentro de su labor. Otro trabajo tiene que ver con la integración de la IA y ya con un punto en específico que tiene que ver con las herramientas de plagio. Esto lo plantea Edwin Gerardo Acuña de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología de Costa Rica, y también nos lleva a la gran discusión que se tiene en muchos escenarios, sobre todo en la formación de pre y posgrado, respecto a la calidad del trabajo que presentan los alumnos, respecto al uso efectivo que tiene la IA para producir nuevo conocimiento o las desviaciones que puedan existir en su uso. Entonces, claro, cuando se plantea el autor las estrategias de prevención del plagio en el área de la era digital, está preocupado por ver cómo garantizamos o cómo se garantiza eso que ha sido preocupación de la humanidad en general, tiene que ver con la idoneidad, tiene que ver con la transparencia, con la innovación y con el respeto a la autoría y el derecho de autor. Si consideramos que estamos en un mundo donde fundamentalmente depende del conocimiento, entonces el uso adecuado del conocimiento tiene que tener unos parámetros bajo los cuales se garantice que efectivamente haya un respeto a la producción intelectual. Entonces, los autores lo ven desde el punto de las herramientas de la gestión de plagio. Otro trabajo que nos parece sumamente interesante y que conforma el número es el de una discusión que ya el título es bastante subjetivo con la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Y tiene que ver con cómo José Ángel Vera y Francisco Justiniano Velasco de la Universidad de Sonora de Hermosillo ven la incorporación de la IA en el contexto de la escuela y tiene que ver con cómo se combinan las capacidades a propósito de la enseñanza para enriquecerla y fomentar un poco en lo que se veía en el artículo anterior, su uso ético, su carácter ético. También tenemos en el número un trabajo colectivo de Ángel Arones Cisneros, Rocío Arones Cisneros, Cintia Alegre Palomino, José Colquehuanca Solís de la Universidad Nacional del Altiplano, el Instituto Geográfico Andino Rural, con una experiencia que es interesante y que, si uno lo lee con detenimiento, genera mucho debate. Tiene que ver con el uso de la inteligencia para la interpretación de imágenes y que cumple con una labor de desarrollar esa capacidad crítica en el alumno, pero no tanto de cómo éste gestiona la imagen, sino cómo éste se apropia de la imagen y cómo la IA puede ayudarlo en ese proceso. Entonces, de allí es una herramienta interesante para el ámbito de la geografía, para el ámbito de la ciencia en arte, en fin, donde la imagen se convierta en un foco de atención y donde hoy en día una de las grandes discusiones también tiene que ver con cómo la simulación, cómo la generación de imágenes a través de la IA genera toda una reconfiguración de nuestra manera de entender la realidad y de cómo discutimos respecto a la realidad. También está dentro del número un trabajo interesante también sobre la enseñanza de la química de Lady Méndez Goncalves, Luciela Pereira da Silva y Luis Oliveira da Silva de la Universidad de Estado de Pará, de Belém, Brasil. Y esto es un trabajo que mm, para el ámbito de la enseñanza de las ciencias
es un referente interesante, ya que permite ver cómo se puede llevar el uso de la IA a la enseñanza de temas que para los adolescentes o para muchas personas puede resultar difícil, como el tema de la química, así como cómo utilizamos herramientas que pueden ser muy innovadoras para favorecer el aprendizaje que le den sentido en un cambio en los estilos de aprendizaje. Tenemos también otro trabajo sobre la inteligencia artificial en la educación en línea de Carlos Rodríguez Garcés, David Romero Garrido, Denise Espinosa Valenzuela, de la Universidad del Biobío acá en Chile, eh, que plantea un escenario que, como, si lo vemos a la luz de lo que planteaba el profesor Rama, un escenario de cambio, porque si bien es cierto que la IA hoy en día es un tema de discusión, ha estado precedido por los cambios que supuso la pandemia y cómo la pandemia modificó el escenario de la enseñanza, donde rápidamente la virtualización y la educación online jugó un papel fundamental en la mitigación de lo que fue las estrategias de distanciamiento social. Entonces, los autores analizan cómo en dos contextos, 2018, 2021, y la emergencia de la pandemia y la emergencia de la IA, ha habido un impacto en los resultados de los procesos de evaluación. Entonces, de ahí lo interesante de este trabajo, no solamente por la muestra, que es bastante amplia, utilizan las calificaciones de 270.000 alumnos en todo Chile, sino también permite ver las transformaciones que supone el uso de la IA en los contextos escolares específicos. Entonces, de allí que sea un trabajo que ilustre muy bien los cambios, pero también las brechas que están apareciendo a propósito del uso de la tecnología en escenarios escolares de determinados segmentos económicos en detrimento de otros. También tenemos el trabajo de la profesora María Goretti, José María y Nicolina Mauri, sobre perspectivas de la inteligencia artificial en la educación universitaria, donde nos hacen un estado de la cuestión, una revisión de literatura respecto a los principales tópicos que vienen ordenándose sobre la temática. La discusión ética, la discusión sobre su implementación o las dudas que hay respecto a cómo estas herramientas pueden ser incorporadas a la enseñanza son parte de la preocupación que ellos observan en su revisión documental. Luego tenemos un trabajo que conecta la reflexión filosófica desde un modelo educativo, el modelo educativo Tieban, con la incorporación, la emergencia de la inteligencia artificial y cómo estos dos elementos, una filosofía educativa puesta en un escenario escolar, ahora se problematiza, se absorbe con el desarrollo de estas nuevas herramientas. Es el trabajo de Argenis Monroy Hernández de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. Y cierra el número con un trabajo que nos vuelve otra vez a la reflexión filosófica y que si lo vemos a la luz de lo que plantea el profesor Rama y lo vemos en el recorrido que hacemos a lo largo del texto, de los artículos, perdón, hasta este último de la profesora Luz Melina Barreto, nos da puntos para la discusión sobre el problema de la ciudadanía, los retos que supone el uso de la IA en la formación y particularmente en la formación ciudadana, que no es cosa menor, porque estamos hablando de que hoy en día buena parte de los procesos electorales están muy influenciados por el uso de la IA para generar tendencias o en la creación de elementos que marcan intenciones de voto, en fin. Pero sin embargo, ella lo coloca en un punto donde la relevancia en el cambio de los patrones de producción de conocimiento, en la forma en cómo los actores sociales entienden el ejercicio de la ciudadanía y cómo podemos sostener eh, parámetros racionales en función de temas que son de interés común, en un contexto donde la tecnología pareciera ser que priva, es un buen escenario para el cierre del número. Entonces, lo que vemos, y la propuesta del número, y lo que vemos como interesante, y ahí que María nos va a seguir ilustrando sobre el punto, es cómo articulamos no solamente los elementos de la reflexión y de la discusión sociopolítica a propósito de la IA y sus relaciones sobre educación, sino cómo éstas se van permeando en el escenario escolar, no solamente como una discusión respecto a las prácticas éticas
no solamente una discusión respecto a las discusiones que abre internamente o cómo modelan los cambios en los propuestas educativas, sino cómo efectivamente irrumpe en las salas de clase. Entonces, lo que apreciamos, yo lo veo de un punto de partida, un punto de llegada, es bueno, cómo cada uno de los artículos nos va dando una problemática, nos va planteando una situación que vista en su conjunto eh, supone un cambio significativo en nuestra forma de cómo entender y organizar la educación actual. Entonces, sobre esa es la propuesta. Esperamos que los artículos generen la receptividad y la discusión que toda revista y todo artículo y todo autor busca y que permita favorecer la discusión y la construcción de comunidades de aprendizaje y de discusión que toda revista aspira y espera. Ese básicamente es el balance de lo que está disponible en la revista. Nosotros hemos estado haciendo divulgaciones a través de redes sociales, Instagram, Twitter y a través de correos institucionales. Y es parte de la propuesta que María les va a terminar de comentar, un poco porque ella, y eso lo discutíamos en algunos momentos, ella tiene la perspectiva eh, de largo aliento, pero también la perspectiva pedagógica que nos lleva entonces a conjugar la reflexión con la práctica y la necesaria teorización de la pedagogía en este escenario de cambio. María, Gracias, Ramón. No, sin duda, uno ve el conjunto de artículos que gratamente recibimos y nuevamente quiero expresar en nombre del equipo la profunda gratitud a los autores, ¿sí? Porque cada artículo es un aporte valioso a esta edición especial, el 10º aniversario de la revista Arete. Sin duda, enriquecen el debate, como estaba bien diciendo Ramón, y especialmente sobre los desafíos, amenazas y oportunidades que representa la inteligencia artificial, específicamente para el ámbito educativo. Y bueno, hablando de amenazas, retos y oportunidades, voy a leer del índice y comento, ¿no? Pero amenazas, bueno, encontramos con todos estos artículos, con los 12 artículos más el artículo del doctor Rama, eh, plagio y fraude académico. Es una amenaza latente con la presencia de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay la facilidad de generar contenido automatizado con esta inteligencia artificial. ¿Sí? Y lamentablemente se puede incentivar el plagio, la falta de integridad en los trabajos académicos. Esto sin duda representa un riesgo ético significativo que tenemos que afrontar. ¿Sí? Sesgos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es toda una data que viene de la inteligencia humana. Por supuesto, tiene que haber sesgos, ella va a encontrar sesgos. De hecho, todas sus respuestas no son exactas. Muchas obedecen a sesgos de datos, a sesgos informáticos. Es otra amenaza. Una tercera amenaza que podemos conseguir es la deshumanización del proceso educativo, ¿sí? Porque el uso excesivo de esta inteligencia artificial puede disminuir la interacción en el aula, ¿sí? La interacción humana, me refiero, ¿sí? Incluso la capacidad de desarrollo de habilidad socioemocional por parte de los estudiantes, ¿sí? La creatividad de desarrollar capacidad de redacción, de síntesis, todo se lo endosamos a la inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Sí? Eso es una amenaza. Bien, reto, la formación docente. Y en la formación docente tenemos una deuda de larga data. Y esto nos viene a sumar otro elemento, y es el uso pedagógico y pertinente de las tecnologías digitales. Incluyamos entonces ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Cómo podemos integrarla de manera efectiva en la práctica pedagógica y evitar el mal uso? Lo que decía Ramón hace rato, la ciudadanía digital, que
todavía estamos en deuda con esa formación ciudadana, ¿sí? Bueno, eso se configura en un reto. La integridad académica, ¿no? Hay que desarrollar estrategias para prevenir el plagio y garantizar, por supuesto, que se utilice de forma ética en los contextos académicos. Esto es un reto, pero significativo, ¿no? La evaluación justa, o sea, cómo la inteligencia artificial aplicada a la evaluación en línea nos viene a nosotros a presentar ese reto de garantizar si estos resultados de aprendizaje pueden ser evaluados de manera precisa y equitativa. O sea, y viene muy ligado a la ética. Soy yo capaz de generar un texto y reconocer que hay parte de la inteligencia artificial allí, reconocer qué es lo mío, qué es lo tuyo. Yo como evaluador, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, ¿será que necesitamos, y esto está planteado desde hace tiempo, necesitamos otro tipo de formación docente? ¿Sí? Una mirada crítica, pero con uso pedagógico y pertinente de las tecnologías. Pero hablamos de oportunidades también, ¿sí? Los artículos nos llevan a hablar de oportunidades. La optimización del aprendizaje, sí. ¿Se puede optimizar el aprendizaje con inteligencia artificial? Sí. Pero bajo tutoría, bajo acompañamiento, podemos adaptar contenidos, podemos adaptarnos a las necesidades individuales de cada estudiante. Sí, tiene sus puntos a favor. ¿Mm? La administración de tareas, la sistematización de procesos, las nuevas herramientas pedagógicas. En fin, la inteligencia artificial, si bien presenta amenazas, retos, también abre un abanico de oportunidades, ¿sí? Que nos invita a actualizarnos permanentemente, pero a investigar. Y yo creo que esta edición especial de la revista Arete, uno de los mensajes es eso. Necesitamos seguir investigando en estos fenómenos nuevos que nos invitan a analizar lo que estamos haciendo, ¿sí? A analizar el quehacer, a reflexionar sobre nuestras propias acciones, ¿sí? Bien, yo creo que el mayor reto implica en eso, en equilibrar el uso de la inteligencia artificial, pero con un compromiso hacia la educación y la formación con buen sentido humano, más justo, más inclusivo para todos. Eso, creo que me ajusté en el tiempo. Y gracias nuevamente. Bien, María, no, sí, te ajustaste al tiempo. Gracias, gracias. Tú señalabas algo, bueno, en las conversaciones, siempre esto es tras bastidores, ¿no? Señalabas mucho de la importancia de la investigación empírica, es decir, lo que se está haciendo en las salas de clase porque, bueno, es un tema que es relativamente nuevo, cuando se democratizó, pero trabajos empíricos que permitan medir el impacto efectivo, todavía estamos como muy al debe, o sea, todavía estamos como en una onda estamos en la onda de shock frente a lo novedoso, frente a al reto que supone, pero faltaría ir un poco más a la acción. Entonces allí, el reto sería un segundo número sobre el tema, ¿no? Pero ya eso lo dejamos a los Lo jefes, ¿no? apoyo, lo apoyo. Sí, sí. Tenemos acá en sala al profesor Ángel Vera. El profesor Ángel Vera es autor en nuestro número y le vamos a conceder la palabra para que él nos describa un poco su trabajo y nos dé elementos para seguir profundizando esta discusión, porque en última instancia eso es lo que es una revista, generar discusión a propósito de lo que los autores y las autoras hacen respecto a su trabajo. Profe Vera, bienvenido, buenas tardes, Muy buenas gracias tardes. por estar con nosotros. Le concedemos unos 5 minutitos para que nos hable de su comunicación. Sí, nosotros llevamos a cabo una comunicación que está vinculada y focalizada sobre todo en educación superior, pues, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial en la docencia y en la investigación en educación superior. Y colocamos allí, digamos, como tratando de resumir, pues, en estos de 3 a 5 minutos, 3 aspectos que son fundamentales, ¿no? La primera es lo que estaba ahorita María Janet platicándonos, ¿no? O sea, la inteligencia
artificial como una ventaja. O sea, primero tenemos que ver la parte positiva. O sea, la inteligencia artificial y la naturaleza natural, la inteligencia natural deben de ser vistas como una oportunidad en sinergia, que una complementa y enriquece a la otra. Y todo esto para garantizar una mejora en la calidad de la tecnología educativa que nos permita pues estos avances innovativos, pero que también permanezca arraigada a los principios pedagógicos fundamentales y a los compromisos, como lo dice María Janet, de justicia social e igualdad educativa, porque el asunto es, el eje fundamental para todos nosotros, más allá de la inteligencia artificial, debe ser el derecho a la educación y el derecho a una educación de calidad, ¿no? Eso es lo que andamos buscando, no solamente en la revista Arete, sino en las universidades, lo que defendemos día a día, ¿no? Este derecho a la educación y la utilidad, o sea, asumimos como profesionales todos nosotros, sí, sí a la inteligencia artificial, pero cuidado, como dice María Janet, tantito cuidado, porque hay desafíos éticos y sesgos potenciales en los sistemas de inteligencia artificial que llevan a considerar cómo estos sistemas pueden replicar y amplificar sesgos existentes si no son diseñados cuidadosamente, e incluir consideraciones éticas para cubrir temas como transparencia y explicación de los modelos de inteligencia artificial, porque hay varios modelos, transparencia, privacidad y consentimiento informado en el uso de datos, que también eso, la inteligencia artificial tiene graves problemas con eso, equidad en el acceso a la tecnología para mitigar brechas socioeconómicas, riesgos de automatización excesiva en los procesos educativos, lo estaba diciendo María Janet ahorita, o sea, es un riesgo, sí debemos llevar la inteligencia artificial, sí, pero no podemos hacer del aula un robot que, o sea, que esté presentando diapositivas y que lleve a los chiquillos a aprender raíces cuadradas y a elevar a la potencia de manera totalmente mecánica, sin expresiones afectivas, sin expresiones emocionales, sin cariño, sin acercarse, sin generar todos esos aspectos de tipo psicosocial y socioemocional que se generan en el aula, pues que lo estaba ahorita platicando María Janet, también esta parte. Y por otro lado, resaltar pues que incorporar las inteligencias artificiales en los sistemas educativos implica un arduo debate para mejorar las prácticas educativas actuales. Y también lo que decía María Inés, o sea, no podemos utilizar la inteligencia artificial en este momento porque los docentes no saben cómo hacerlo. Es lo mismo que está pasando con los smartphones en las aulas y el mal uso de los smartphones en las aulas para agredir al profesor, para tomar fotos, o sea, ¿por qué? Porque los profesores nunca enseñaron a esos niños a utilizar, sí, las redes sociales, nunca los profesores no han sido capacitados. Ellos, al igual que los niños, agarraron el teléfono y comenzaron a buscar fotos y a comprar cosas, pero no tienen ni idea, pues no saben cómo deben de controlar su comportamiento en el uso problemático del Internet, en la adicción al Internet y en todos estos fenómenos que nosotros estamos estudiando. Cuando estamos estudiando todas las problemáticas que generan las nuevas tecnologías, decimos que lo estamos haciendo con éxito porque estamos encontrando esas problemáticas que subyacen a el uso de estos equipos tecnológicos cuando no hay preparación por parte de los docentes, pues, ¿no? Por lo tanto, es necesario esto que estamos haciendo, esto que estamos haciendo ahorita como académicos, colaborar entre educadores, estudiantes, profesores. Eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a la educación básica, estar cerca a los profesores, hablar con ellos, discutir con ellos, porque la situación es bastante grave. Hemos estado viendo cómo la autolesión en niños de secundaria va aumentando. La medimos hace como 5 o 7 años, la volvemos a medir ahora y va en aumento. ¿Por qué? Por el uso de las redes. Las redes generan graves problemas de soledad, tristeza, depresión. Entonces,
¿Por qué? Porque no saben usarla. Tenemos que incorporar en la educación básica, en la educación media, en la educación superior, o asignaturas para la enseñanza del uso de las tecnologías y preparar a nuestros profesores en eso. Creo que, Ramón, un siguiente número sería sobre el uso de las redes y el Internet más allá de la inteligencia artificial. Primero empecemos con el uso de las redes del Internet y su impacto en los procesos escolares, en todos los procesos escolares, no solamente en los académicos, en los sociales, en los emocionales, en los familiares, en la comunidad académica, ¿no? Entonces, visualizar ese fenómeno, porque ahí está lo que dice María Janet, la falta de capacitación de los profesores, la falta de capacitación de las familias y de los padres. Muchas gracias y pues agradecido por formar parte de este número y qué bueno que Arete se pone las pilas, pues, como lo deberían de hacer otras revistas y sacar estas problemáticas actuales para documentarlas y para darle voz a los que no tienen voz, pues a todos nuestros alumnos en educación superior, en educación básica, darles voz y que la gente sepa lo que está pasando, qué está sucediendo con la inteligencia artificial, cuáles son los retos, cuáles son las amenazas y las oportunidades. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, profe Ángel. Bueno, señala usted cosas muy interesantes. Esos elementos los discutíamos Mariana y yo mientras revisábamos los artículos y tiene que ver precisamente con cómo se estaría montando una nueva ola a propósito de la IA y no hemos resuelto algunos problemas sustantivos en la sala de clase como el uso de la tecnología tan elemental como un teléfono. Entonces, claro, se sobreponen problemáticas una sobre otra y al final tenemos profesores agotados, alumnos agotados e investigaciones que no visibilizan eso. Entonces, un poco la intención es esa, dar espacios para que no solamente se problematice, sino que también se discutan y generar en la medida de lo posible vínculos, intercambios que permitan a los investigadores entender que las problemáticas no son solamente particulares, sino que son problemas globales. Y en esa medida, podemos entender mejor nuestro trabajo en este actual contexto. Gracias, profe Ángel. No sé si María quiere agregar algo respecto al... Sí, gracias por la intervención y sí, recalca muchas cosas de las que ya hemos hablado Ramón y yo en su oportunidad y yo creo que queda claro eso. O sea, tenemos una deuda pendiente de actualización en el uso pedagógico de las tecnologías de larga data y a eso se viene a sumar ahora la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Los académicos, investigadores, docentes de aula estamos invitados a seguir investigando. Hay que investigar. Hay poca investigación realmente de peso. Las sistematizaciones de las estrategias que son exitosas hay que mostrarlas. Los errores que también se cometen hay que mostrarlos. O sea, hay que seguir explorando el campo porque pareciera que es una deuda que sigue creciendo día a día porque las tecnologías se multiplican. Hoy es inteligencia artificial, mañana va a ser otra cosa y entonces se nos va a ir acumulando, ¿no?, la deuda con esta sociedad digital que día a día nos pone más y más retos. Eso, gracias. Excelente. Sí, profe. Gracias, María. Bueno, tenemos público asistente, algunos compañeros que cordialmente se han conectado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nos quedan unos minutos que podemos utilizar en modo de atender algunas inquietudes que tenga la audiencia que nos ha acompañado la tarde de hoy. Pueden hacer su intervención o me dicen y lo escriben en el chat. Comentario. Bueno, no sé si nuestro maestro Audi Salcedo que anda por allí quiere ahora sí expresar sus ideas respecto a un número especial. Ya entramos en una etapa ya de cierre de nuestra sesión de la tarde de hoy y agradecidos con todos.
Sí, bueno, básicamente agradecerle al profesor Rama y al profesor Ángel Vera se hayan conectado para conversar con nosotros sobre este número, así como de sus artículos, así como del resto de los autores que confiaron en Arete para enviar sus investigaciones y evidentemente el trabajo de Ramón y Marianet en todo el proceso de evaluación y selección de los artículos. Eh, Sé que fue un trabajo eh, laborioso, pues, llevó su tiempo, pero bueno, se logró y logramos, como suele ocurrir con ADT desde hace algún tiempo, logró salir en el momento que lo ofrecimos, que era el mes de octubre, y bueno, estamos contentos de tener esta edición especial en el aire que esperemos que sea consultada por investigadores y docentes. Gracias, profe Audi. Bueno, ya al borde de la hora de nuestra reunión de la tarde de hoy, agradecido. Marianet, ha sido un placer trabajar contigo. De verdad que fue interesante la discusión que tuvimos en este número. Y bueno, agradecer Igual. también la confianza del profe Tulio y del profe Audi por darnos esta responsabilidad y que esperemos rinda frutos, no solamente de la visibilidad de la revista, de los autores, sino que llegue a donde deba llegar para generar el impacto que queremos que genere. María, Sí, nada, me sumo a las palabras de Ramón. Ramón, tenemos todavía pendiente de trabajar con más cosas juntos, ya de eso hemos estado hablando. Eh, por supuesto, bienvenido a una segunda edición y volvemos a trabajar, con mucho gusto lo hacemos. Y agradecer al equipo la invitación. Trabajé muy gustosa, yo de corazón lo hago, puse vista siempre. Agradecer la presencia de quienes se conectaron, un saludo muy afectuoso a todos. Por aquí veo a Wendy que acaba de escribir. Gracias, Wendy, muchas gracias también. Bueno, nada, un abrazo desde Santiago de Chile, eh, y a seguir investigando, por favor. Y, bueno, un investigando abrazo. y publicando. Gracias. Eso. Eh, Eso. Bueno, las últimas palabras del profesor Tulio y cerramos nuestra actividad. Sí, muchísimas gracias. Bueno, esta celebración está lastimosamente por concluir de manera virtual. Ya cada uno de nosotros por nuestro lado celebraremos de manera física y material. Muchísimas gracias por el extraordinario trabajo realizado por Ramón y María Yané. La verdad se comprometieron a sacar una revista con un tema bien complicado y la revisión de cada uno de esos artículos y buscar los respectivos árbitros, una tarea que sabemos es bastante ardua y ocupó mucho tiempo de sus habituales compromisos. Muchísimas gracias, hicieron un extraordinario trabajo. Sabemos que contamos con ustedes para próximas ediciones especiales y al resto de los autores, compañeros que nos están acompañando hoy, muchísimas gracias. Pasen muy buena tarde y estén pendientes que vendrán nuevas celebraciones. Vale, profe Tulio, gracias y gracias a todas y todos. Y bueno, lo último, así como que no se les olvide, por favor, difundan los artículos, difundan la revista para que los artículos se lean y logremos llegar a donde queremos llegar. Feliz tarde a todos y todos. Gracias. Buenas tardes. Feliz tarde, hasta luego. Un abrazo para todos.